Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos, Señor, con el propósito de edificarnos en la fe, de aprender de ti, Señor, de tu palabra. Y te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, que pongas claridad, Señor, en mis palabras, Señor. Quites cualquier cosa que el enemigo quiera poner en nuestras vidas para que la palabra no se entienda, Señor. Quita cualquier velo, cualquier confusión que el enemigo quiera traer, Señor, y bendice a las personas que estamos aquí y a las que nos están sintonizando, a las que vean este video, Señor. Que puedas tú darle la libertad, Señor, y el conocimiento para discernir el engaño del enemigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. Estamos viendo el taller de perturbación demoníaca. Esta es la quinta sesión. Vamos rápido. Wow. Ok, ya vimos qué onda con la actividad demoníaca que el enemigo quiere ejercer en nuestras vidas, cómo no debes de tenerle miedo a Satanás, cómo Dios utiliza a Satanás para nuestro propio beneficio, ¿sí? Y que la única problemática o lo único que le debes de tener miedo es a Dios y a tu ignorancia, al que te mantengas así ignorante, ¿sí? Porque es lo que el enemigo va a utilizar para destruirte, ¿sí? Y comenzamos a estudiar el tema de la posesión demoníaca, que es lo que comenzamos. Los siguientes talleres, temáticas, vamos a ver el tema de perturbación demoníaca, que es algo diferente a la posesión, y también maldiciones, ¿sí? Pero vimos qué es lo que abre puertas a los demonios. Y habíamos comentado que el pecado es lo que abre puertas a demonios. Pero no todo tipo de pecado, sino hay cierto tipo de pecado que por su tipo, por su incidencia, ¿sí?, puede abrir puertas. Y habíamos comentado que típicamente se abren puertas por participar en ocultismo, que es lo que abre puertas. Entonces vimos qué onda con todo lo del ocultismo, qué es el ocultismo, si todas las actividades o los servicios o las prácticas que recurres que realices para acudir para obtener un beneficio de otro ente espiritual que no es Dios, ¿sí? Habíamos comentado que ocultismo son todas las prácticas relacionadas cuando acudes a un proveedor espiritual pirata, ¿se acuerdan? Entonces, como que no vas con Dios, no vas con su intermediario oficial que es Jesús, estás cayendo en ocultismo. Y habíamos comentado que había otras puertas que abren también, que te permiten la posesión demoníaca, que son asuntos de relaciones sexuales con personas poseídas, también el abrir directamente, invitar al espíritu demoníaco que entra en tu vida, ¿sí? Habíamos comentado que puede venir por herencia, por pecados asiduos, que se rompe el muro de protección que Dios puso alrededor de ti. Y vimos todas esas cuestiones y la sesión pasada vimos cómo liberarte, ¿sí? Cómo puedes utilizar la autoridad de Cristo y cómo puedes echar fuera a los demonios que hayas dejado entrar en tu vida, ¿sí? Y así vamos bien, nada más que es aquí donde tenemos que entrar en temas interesantes. Hoy vamos a abrir un paréntesis dentro de esta temática para ver el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque las prácticas ocultistas que típicamente conocemos, como brujería, hechicería, contacto mediums, espiritismo y demás, el enemigo ya no las presenta tan claras, las disfraza, ¿sí? Entonces vamos a ver, estas son 4 sesiones, si mal no recuerdo. Vamos a ver toda la temática que nos lleva a ver cómo el enemigo ha disfrazado el ocultismo para que la gente entre y participe en esas prácticas sin que se den cuenta. Vamos a ver 4 sesiones. Sí. Vamos a ver el ocultismo disfrazado. Vamos a ver una sesión que es la de hoy. ¿Qué onda con el ocultismo oye, milagros que no son de Dios? Mucha gente piensa que todo milagro, cuando te beneficia o trae un beneficio a tu vida, es de Dios. Entonces, y van y acuden a milagros, a fuentes de milagros que son, que es Satanás mismo el que está haciendo los milagros. Y dicen que son de Dios. Y dicen que son de Dios, exactamente. Vamos a ver el ocultismo disfrazado de cristianismo. ¿Se imaginan el ocultismo dentro de la iglesia, disfrazado de cristianismo, y la gente participando de ello? Sí. Vamos a ver el ocultismo disfrazado de ciencia. Sí. Que te lo venden como que no, si esto es que la física cuántica y bla, 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 y aquí y allá, y te están vendiendo brujería con nombre de ciencia. Vamos a ver qué onda con eso, ¿sí? Y vamos a ver qué onda con
con otras formas de engaño como es el yoga y los aliens, ¿sí? Que se vende el yoga como un ejercicio moderno de relajamiento, de relajación y... ¿Cómo se dice? ¿Relajamiento o relajación? Relajación, exactamente. Te venden el yoga como un ejercicio de moda y también, ¿qué onda con los aliens? Que también se venden, el enemigo se viste y se presenta como ese tipo de personajes y busca tener contacto con personas bajo esa presentación y ha producido problemas de posesión demoníaca. Entonces vamos a ver estas Artes marciales avanzadas también. artes marciales avanzadas, sí. Entonces vamos a ver qué onda con esto, ¿sí? Es el continuación, vamos a ver cómo se manifiesta el ocultismo en medio de estas situaciones, ¿sí? Y vamos a comenzar con milagro y el entretenimiento que el enemigo provee, ¿sí? Así como que, oh, no quiero verlo, mis películas favoritas no las quiero... No todas, no te preocupes, sí. Yo imagino a algunos abrazando su video de Harry Potter y no me lo quiten. Ok, vamos a comenzar con esto. Entonces vamos a ver esta cuestión. Partimos de la premisa de que sabemos que Dios hace milagros. ¿Algunos de aquí han visto algún milagro? Sí. Yo he presenciado un milagro donde sanidad, personas que con las piernas todas dobladas, se les enderezan, pies creciendo, cáncer desaparecer. Me ha tocado ver ese tipo presenciar ese tipo de milagros. ¿Sí? Y la Biblia te enseña que Dios es un Dios milagros, hace milagros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó de Egipto a Israel con actos portentosos? Dice Deuteronomio 26:8, pero por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Sí. Desde ahí ves así los tremendos milagros que Dios hacía. También en el ministerio de Jesús, dice, Jesús comenzó a denunciar las ciudades, por ejemplo, en las que había hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mateo 11, del 20 al 21 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Estamos viendo también el taller de evangelismo y estamos platicando este tema de cómo los milagros del Señor son solamente el medio para llevarte a salvación. No solamente para quedarte y sí le interesa producirte un beneficio, pero le interesa salvarte de la condenación eterna. Pero ahí te está diciendo que el Señor empezó a reconvenir a ciudades en las que había hecho muchos milagros, pero que no se habían arrepentido. Diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sí? Y no solamente quedó con Jesús que hacía milagros, tenemos a Esteban, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué ocasionaba la envidia de la gente, de sus opositores? Porque pues nomás Esteban fluía con poder y hacía milagritos que los demás no podían. Si Hechos 6:8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué puede hacer? No viene exactamente, pero para que te diga grandes prodigios y señales, te está hablando del tipo de manifestaciones sobrenaturales que se realizaban, ¿sí? Y todavía lo pedrearon. Y todavía lo pedrearon, exactamente. ¿Te das cuenta cómo los milagros per se no son parte del convencimiento para que la gente se convierta? De hecho, en el caso de Jesús, ¿se acuerdan la gente cuestionando a Jesús cuando Jesús haciendo los milagros? La gente veía los milagros y ellos decían, ¿de dónde sacó tal sabiduría, tales milagros? Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, imagínate, daba la enseñanza tremenda. Obviamente estás hablando de Dios mismo dándote la enseñanza. Y aparte milagros y demás, y la gente no creía. De hecho, dice ahí que en ese pasaje que hizo muy pocos milagros por la falta de fe. Era como que para que el milagrito que vieras desatara la fe de muchos. No, ¿sí? Y déjame aclararte bien esto, ¿sí? En el caso de Jesús, los milagros por sí mismos no eran suficientes para convencer al pueblo. Era uno de los elementos, pero no era todo y no era el principal, ¿sí?
Los milagros que realizaba Jesús siempre se daban dentro del contexto de la profecía bíblica cumplida en su vida. Sí. Los milagros, junto con su vida y ministerio, eran el cumplimiento de la profecía de las Escrituras. Sí. De que llevó nuestras enfermedades, de que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado para predicar. En ese contexto, sus milagros lo validaban, porque estaba cumpliendo palabra profética, ¿sí? Y porque los milagros destruían las obras de las tinieblas. O sea, con sus milagros y lo que hacía, echaba fuera a Satanás. Si los milagros atacaban la obra de las tinieblas, pues sanaba enfermedades causadas por demonios y liberaba a las personas poseídas, ¿sí? También en el contexto de los milagros también de Jesús que validaban sus milagros, era el contexto de que predicaba la palabra de Dios. O sea, los milagros iban acompañados de la profecía que estaba cumpliéndose en su vida, en su ministerio, en que destruía las obras de las tinieblas y que predicaba la palabra de Dios. O sea, lo que hablaba iba de acuerdo a la palabra de Dios y los milagros se usaban para apoyar y reafirmar la predicación que Jesús hacía. ¿Sí me explico? Entonces, no por eso los milagros eran únicamente la única forma de autentificar lo que el ministerio de Jesús. Iba más allá de eso, ¿sí? En ese contexto, ¿sí? Como bien aquí les pongo el resumen. No era suficiente. Sin embargo, ¿qué creen, chicos? ¿Dios hace milagros? Satanás también hace milagros. Y es aquí donde a muchos nos cuesta trabajo entender porque venimos de un contexto o de un paradigma en el que pensamos que solamente Dios hace milagros y que el enemigo no tiene poder. Sí, entonces cuando ven un milagro, algo que sucede sobrenatural, muchos asumen, es Dios. Sí, y no se ponen a cuestionar de dónde viene el milagro, quién lo hizo. Sí. ¿Puede Satanás hacer milagros? Sí, puede Satanás hacer milagros. Increíblemente. Increíblemente. Por ejemplo, la Biblia te advierte en Deuteronomio 13, del 1 al 2, del 1 al 5, perdón. Dice la Biblia, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, fíjate lo que dice, anuncia algún prodigio o señal milagrosa. Si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cúmple los mandamientos y obedécele. Sírvele y permanece fiel. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te ha mandado que siguieras. ¡Qué fuerte!, ¿no? Aquí está diciendo que, oye, si viene un profeta o misionario y hace una señal prodigiosa, una señal milagrosa, y se cumple y demás, y te empieza a predicar o desviar de la palabra de Dios, te dice, ¿sabes qué? Dale más tuerzo. Obviamente, eso era en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pues, oras por él, ¿ok? Entonces, aquí te está dando una concesión donde el Señor dice que permitiría ese tipo de situaciones para probar dónde está tu corazón, si en los milagros o en la palabra de Dios. Sí, es muy importante entender esto. Tú ves también cómo Satanás hacía milagros con los egipcios, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, Sí, cuando estaba Moisés, delante de Faraón. es lo mismo que los sacerdotes. Qué delicioso está esto. ¿De qué es? Tamarindo. No reconocí el sabor. Ok, también con los egipcios, exactamente. Eran la competencia de Moisés cuando Moisés estaba queriendo hacer los señales para que sacara al pueblo de Israel. Sí. Éxodo 7:11, Éxodo 7:22, Éxodo 8:7 habla acerca de eso. Dice, por ejemplo, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos hicieron lo mismo que Moisés. Imagínate, Moisés hacía una señal milagrosa de repente. A ver, chicos. Y Dios permitía eso para endurecer el corazón de Faraón. Sí. El siguiente versículo 22 dice, sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el faraón endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. ¿Sí te estás dando cuenta? El pasaje 8:7 dice, pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo
de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. O sea, en vez de... y luego lo cómico del asunto, en vez de ayudar a menguar las plagas, lo que único que hacían los magos hacían más de lo mismo. Así como que más ranas, órale. En vez de aplacarlas, quitarlas, contrarrestar, sí. Es interesante. Pero bueno, lo que ves aquí es que los magos, los hechiceros, los brujos, hacían lo mismo que Dios hacía. Sí. Y ves, por ejemplo, del anticristo que vendrá con milagros, señales y prodigios falsos. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice que el malvado, el anticristo, vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Sí, falsos porque engañan. ¿Te imaginas eso? Dice la Biblia que incluso hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de todo el mundo. ¿Qué personaje de la Biblia hizo caer fuego del cielo a la vista de todo el mundo? Elías. Y si la gente se va por los milagros, decía, es enviado de Dios, Elías lo hizo. Y con eso con el fuego del cielo, Dios probó que Elías era su profeta. Y el tipo hijo del diablo, va a hacer lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que hacía. De hecho, esta señal lo hacía el falso profeta. Apocalipsis 13:3 dice que hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la vista a la tierra mientras todos observaban. ¿Te imaginas? Sí. Milagros de Satanás. De hecho, Apocalipsis 16:4 dice que el enemigo enviaba espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. O sea, envió demonios que hacían milagros para engañar y reunir a todos los reyes de la tierra. ¿Se imaginan eso? O sea, cuando ves que el enemigo hace milagros y empieza a cambiar tu problema y dices, oh my goodness. Sí. Apocalipsis 19:20 menciona que el falso profeta hacía señales milagrosas aún mayores que esta. Dice, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí se imaginan? Usaban los milagros ¿para qué? Para engañar a todos los que habían aceptado la marca del anticristo. Y ese que dices, ok, Dios hace milagros, pero, Satanás hace milagros. ¿Cómo distingo cuál viene de Dios y cuál viene de Satanás? He ahí la problemática. Sí. Si dices, bueno, es que me ayudó, me sanó. El que te ayude, el criterio de es bueno porque ayuda a la gente, no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿A alguien se les ocurre? Acuérdate de lo que vimos con el ocultismo. La gente acude al ocultismo porque busca un beneficio, una ayuda, ¿sí o no? Poder, sanidad, consuelo, todo lo que Dios provee por medios legítimos, lo provee el enemigo, el proveedor espiritual pirata. Vamos, lo mismo. Entonces va a haber un beneficio, ¿sí? Y entonces no puedes utilizar el criterio de que, es bueno porque ayuda a la gente. No, no aplica. ¿Por qué? Porque en la Biblia te enseña que el fin no justifica los medios, chicos. Y lo vamos a ver ahorita en más detalle, ¿sí? El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios, ¿sí? O sea, tú puedes encontrarte que los milagros del enemigo, como comentó, pueden tener un buen fin. Sí, acuérdense, la gente acude al ocultismo porque buscan un beneficio. Y ellos pueden obtener conocimiento espiritual y del mundo por medio de prácticas ocultistas. Pueden obtener conocimiento de sí mismos y del futuro. Pueden obtener una guía espiritual, dirección en su vida, ayuda, consuelo, poder espiritual, provisión, sanidad, protección, dirección. O sea, todo eso pueden obtener. Así como Dios lo da, el enemigo lo da y son cosas que dices, son buenas, ¿sí? Pero es malo porque te lo provee Satanás, mi chavo. Un proveedor no autorizado.
y por medios ilegítimos o prohibidos. ¿Sí? Es un proveedor no autorizado y es malo porque, ¿se acuerdan quién tiene el monopolio de la bondad? Jesús. Solamente Dios. Dios es el único bueno. Sí. ¿Quién es el único ser que tiene un genuino interés del bienestar del ser humano? Solamente Dios. Sí. Entonces, cuando te provee un milagro Satanás, lo que está sucediendo es que te está engañando porque te provee algo bueno, pero con veneno que te va a perjudicar. Sí. Entonces, es bueno o malo no por el bien que te hace, sino por quien te lo da, Satanás. Quien lo provee por medios ilegítimos y te acarrea juicio de Dios. Sí. Y es aquí donde quiero ponerte ejemplos en lo natural. Sí. Ejemplo natural. ¿Te imaginas si te digo, oye, provisión económica, ¿es bueno o malo? La obtener provisión económica. Es bueno, ¿no? Yo te digo, oye, mi provisión económica es por medio del tráfico de drogas y secuestros. ¿Qué dices? Se vuelve mala. Óyeme, Pues es buena, estoy manteniendo mi familia, oye, le tengo una buena escuela a mis hijos, le compro su ropa y toda la cosa. Pero si es muchas orejas, déjenme jalar. Decirlo mucho, déjenme jalar. Pero, ¿sí van entendiendo? El fin no justifica los medios. ¿Sí? La Biblia enseña que al contrario, el fin determina los medios. Si tu fin es honrar a Dios y obedecer, va a determinar los medios. ¿Sí? Entonces, el hecho de que digo, oye, mi provisión es por tráfico de drogas o por secuestro, ¿mi provisión es legítima? ¿Es buena? En lo más mínimo. Oye, te digo, logré mi sanidad porque me implantaron un órgano. ¿Es bueno o malo? Oye, pero resulta que compré el riñón que me implantaron en el mercado negro. ¿Sabes cuál es el mercado negro, verdad? O sea, secuestran a gente y les quitan el órgano que tú necesitas. Y les dan más tuerzo. Sí. Es lo que hacen. Entonces tú dices, oye, ¿tu sanidad fue legítima? Te benefició, ¿verdad? Pero fue por medios ilegítimos, medios prohibidos. Trajo un problema. Oye, lograr la libertad, salir de la cárcel, ser libre, ¿es bueno o malo? Bueno. Oye, recibí la libertad, pero fue porque compré al juez. ¿Es buena esa libertad? ¿Sí se dan cuenta cómo los medios determinan si es algo bueno o malo? Y lo mismo sucede con el mundo espiritual. Tú puedes obtener tu milagrito, tu sanidad, tu provisión, lo que tú quieras, tu protección. Y si te lo proveyó el enemigo, si es malo, porque aunque te ayuda, trae muerte espiritual y te aleja de Dios. Sí. Oye, conseguí tal beneficio, tu protección o tu provisión, desobedeciendo a Dios y acudiendo a formas alternas que Él detesta y prohíbe. Sí, por medio del ocultismo. Sabes que está mal. Por más bonito el milagro, por más beneficio que te dé. Sí. Oye, conseguí mi riqueza, por ejemplo, adorando a Satanás. ¿Se acuerdan cuando Satanás le ofreció los reinos de este mundo a Jesús? Sí. ¿Es malo? Sí. Porque estaba utilizando medios ilegítimos para eso. Oye, le pedí... Hay gente que dice, es que le estoy pidiendo un favor a la Santa Muerte o le pide un favor a Satanás y los demonios. Y se los dan. ¿Es bueno? Por más favorcito que te den, es malo. Alberto, si tú estás entregado a Cristo y por error, por ignorancia, vas a que te provean de un servicio, puede ser que Dios te proteja no permitiendo que te curen. Si eres una persona que eres cristiana además y vas a uno de sus proveedores, sí puede haber interferencia espiritual de manera que puede ser Dios que no te puedan dar el servicio. Pero el hecho de que tú ya hayas acudido ya abre puertas. Sí. Eso no lo quita. Es un pecado que se tiene que confesar. ¿Sale? Pero si van entendiendo cómo por más bonito el milagro que el enemigo, que hayas obtenido por medio del ocultismo, no significa que no lo hace bueno, ¿sí? Aunque traiga un beneficio a tu vida. Satanás hace milagros y te va a tratar de beneficiar
pero para traer muerte espiritual a tu vida. Si trae muerte espiritual y te aleja de Dios. ¿Y a qué me refiero con que trae muerte espiritual? Sí. ¿Sabes lo que hace cuando obtienes un milagro del enemigo? Contraes una deuda con Satanás. Porque no creas que los milagros que él te da son gratis. Aparte de que pagaste si fuiste con la brujita, sí, contraes una deuda espiritual con el demonio que te hizo el milagro. Entonces contraes una deuda con Satanás que es quien te otorga el poder para, a quien le otorgas el poder sobre tu vida no para bendecirte, sino para robar, matar y destruir lo que tienes, tu vida, sí, lo que hay en ti. ¿Qué hace? Puede bloquear y estorbar tu relación con Dios y eventualmente eliminarla. Puede parar tu crecimiento espiritual y eventualmente llevarte a abortar la fe. Puede apartarte del propósito de Dios para tu vida y convertirte en un instrumento en manos del enemigo. O sea, pasaste de ser un instrumento siervo de Dios a un siervo del enemigo. Puede, y al final te trae sobre tu vida el juicio de Dios. Apocalipsis 2:14 dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Jesús le dice a una de las iglesias de Apocalipsis. Dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Y más adelante habla de la Jezabel, una profetisa que estaba enseñando a cometer también actos de cultistas y inmoralidad sexual. Y el Señor le dice: voy a traer juicio sobre ella y los que pecan con ella. Sí. Entonces trae juicio de Dios sobre tu vida. Entonces aquí entra lo interesante. ¿Cómo distingues un milagro de Dios y un milagro de Satanás? Hay que analizar la fuente. Vamos a ver varios casos vamos a ver varios criterios que la Biblia nos da. Si la Biblia nos revela cómo Dios opera sus milagros y los requisitos que establece para acceder a ellos. Así que no nos deja sin criterio para poder discernir si un milagro viene de Dios o Satanás. Y eso te va a ayudar porque dentro de un ambiente espiritual donde tú estás relacionado, aquí hemos tenido casos de personas que van y acuden a talleres de milagros y demás y no son de Dios, pero se visten como buenos. Sí. Y han sido personas cristianas que aman a Dios y demás, pero por cómo se presenta esto, sí, piensen que es de Dios. Con la pinta. Así es. Vamos a ver. Primer criterio. Milagro que no trae gloria al Dios de la Biblia o al Jesús de la Biblia. ¿Qué crees? No es de Dios. Sí. La Biblia te dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es un criterio que la Biblia te enseña. Es celoso. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Sí. Dices, pero en Apocalipsis 5 tú ves a Jesús, a Dios el Padre, compartiendo la alabanza con Jesús. Sí, pero Jesús es Dios. Sí. Entonces no se viola ningún principio que se enseña. Romanos 1 del 21 al 23 dice: el reclamo de Pablo, de Dios a la humanidad, dice que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su corazón, su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, diciendo, el milagro algún otro ente espiritual se lleva la gloria. ¿Sabes qué es? De Satanás. Sí. Juan 16:14 dice que el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dices, es que este milagro lo hizo el Espíritu Santo. Sí. ¿Quién salió glorificado? ¿Quién le está dando gracias? ¿A Jesús? El Espíritu Santo dice aquí, la Biblia, Juan 16:14, que va a glorificar a Jesús. Sí. ¿Y si glorifica a la persona que lo hizo? Si glorifica a la persona que hizo, aguas. Sí. Es algo que puede ser que la persona esté cayendo en pecado, en que se está queriendo llevar la gloria de Dios. Sí, y que realmente lo hizo Dios. Pero es un punto para que considere que aquí hay algo turbio. Sí. O puede ser que el milagro no sea de Dios, o puede ser que la persona anda en su carne y anda robándose la gloria que corresponde a Dios.
Pero sabes que si es una gloria, si el que se lleva la gloria es un ente espiritual diferente a Jesús o a Dios el Padre, sabes que no es de Dios. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo más? Hay personas que tienen que ser milagros y que son famosos y la gente los alaba. Así es. Pero Dios dependiendo de cada quien. Sí, dentro de un contexto cristiano a veces meten yo he visto metidotas de pata que hacen algunas personas. Sí. Pero gloria que recibe el hombre, por ejemplo, esa gloria que recibe el hombre, esa gloria Dios no la comparte, ni la gloria que Él da. Fíjate lo que dice, todo el pasaje. Juan 17, 2 dice que la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí, Dios, cuando hay una gloria que el hombre tiene, sí, que el hombre se le da, pero que viene de Dios. Así es. Sí. Y Romanos 8, 30 dice que los que antes predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Hay una gloria que viene de Dios. Dios nos glorifica, sí, pero es Dios, sí, el que da la gloria. No te quieres confundir con que, pues el hombre es glorificado, sí, pero por Dios, no porque tú te des esa gloria, sí. Entonces la pregunta que te haces en ese criterio es ¿qué ente espiritual se está llevando la gloria, la acción de gracias? ¿Es Dios el Padre? ¿Es Jesús? Si la acción de gracias, si la gloria se la lleva otro ente espiritual, el espíritu de algún difunto, algún angelito, lo que tú quieras, sabes que el milagro vino de Satanás. Sí, fíjate que el sello de validación de la obra de Pablo era que su trabajo ocasionaba la gloria y la acción de gracias a Dios. 2 Corintios 4:15 dice Pablo, todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. O sea, todo lo que sí era para que abundara la acción de gracias para la gloria de Dios. Sí, 2 Corintios 9 del 11 al 12 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. O sea, que Pablo aquí exhortando a la generosidad para que resulte en acción de gracias a Dios. Dice, esta ayuda que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Si te das cuenta cómo reiteradamente, todo esto, chicos, es para la gloria de Dios, para que la gente dé gracias a Dios. ¿Sí? Por eso Apocalipsis 7:12 dice, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Hay otro ente espiritual que recibe gracias? Sabes que es Satanás. Él ha querido robarse la gloria de Dios. ¿Sí? Segundo criterio. Milagros ocasionados por la invocación a otros espíritus, cualquiera, en cualquier presentación, en cualquier modalidad, son de Satanás. ¿Sí? Dios, la Biblia te prohíbe invocar a cualquier otro ente espiritual. Así de plano. ¿Sí? Éxodo 23:13 dice, no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. Invocar es orar. ¿Sí? Y Jeremías 10:25 te dice, por ejemplo, que Dios derrama su furor sobre las naciones que no le conocen y sobre las familias que no invocan su nombre. Invocan a cualquier otro, menos a Dios. Sí. Salmo 79:6 dice que Dios derrama su ira sobre las naciones que niegan reconocerlo y sobre los reinos que no invocan su nombre, lo reitera. Jueces 10:14 dice, vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los liberen en el tiempo de angustia. Dios diciendo, ándale, ¿me abandonaste? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere que seamos exclusivos para Él. Éxodo 20:5 dice, no te inclinarás ¿a qué? A las imágenes que te puedas hacer arriba en el cielo o abajo en la tierra. No las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Primera Reyes 18:22 dice que Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová
más los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, la gente iba con Dios, pero también iba con Baal, sí. Porque Dios es un Dios celoso. De hecho, Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Hay ciertas cosas que son prerrogativas exclusivas de Dios y la oración es una de ellas. Tú no puedes acudir a ningún otro ente espiritual. Y si tú acudes a cualquier otro ente espiritual invocando, aunque sea familiar o algún santo cristiano, lo que tú quieras, sabes que estás violando esto. ¿Sí? Y dentro del cristianismo no se da el politeísmo espiritual o la poligamia espiritual. ¿Sí? 1 Corintios 10, 20 al 22 dice, antes te digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. O sea, acudes a cualquier otro ente espiritual, ya estás participando con demonios. No podéis beber la copa de Dios y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que en Él. Y fíjate lo que pasa cuando acudes a otro ente espiritual que no es a Dios. Lo provocas a celos. Sí. Y la Biblia te enseña, no solamente, o sea, que no puedes invocar a ningún otro ente espiritual, incluido los muertos. Deuteronomio 18 te dice que no haya en ti personas que invocan a los muertos. Si ella murió, bye. Eso es algo que ya habíamos comentado en la sesión pasada. ¿Sí? Tercer criterio. Dios no realiza milagros por medio de prácticas paganas prohibidas en su palabra. Sí. ¿Qué me refiero con prácticas paganas? Deuteronomio 18 del 9 al 13 te dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, ni brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor serás irreprensible. Entonces si realizas algún milagro por medio de estas prácticas, por medio de consultar o acudir a otras deidades, por medio de consultar a los muertos, por medio de medios, por medio de adivinos, por medio de brujería, hechicería, sabes que Dios no está metido ahí. Por más que se persinen, por más que digan Diosito y por más que... Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Walter Mercado? Sí. Sí. ¿Qué practicaba? Adivinación. ¿Y a quién ponían así como fachada? A Dios. Sí. Sorry, mi chavo. Es del diablo. Por más que hables, que digas que Dios te bendiga y toda la cosa, y hay gente que tiene ahí, hace sus brujerías con Padre Nuestro y demás, sabes que Dios no hace milagros por medio de adivinaciones y esas prácticas ocultistas. ¿Vale? Cuarto criterio. Milagros que te llevan a creer en la mentira son de Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque Dios realiza milagros para apoyar o reafirmar la verdad, su palabra, no para desviarte de ella. Por eso los milagros que te llevan a creer, por eso los milagros te van a llevar a creer la verdad del Evangelio. Te van a llevar a la fe en Dios. Milagros que te llevan a creer en la mentira, ¿sabes de quién son? De Satanás. Sí. ¿Cuántos puntos son? Tomarle foto antes de que... Oye, te digo, no me acuerdo cuántos puntos son, pero vamos. Sí. Como quiera materia está publicado, está en la página y toda la cosa, sí, pero... Deuteronomio 13, del 1 al 5 dice, lo que habíamos comentado al inicio, cuando en medio de ti aparezca un profeta o visionario, enuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, te dice, vamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos. Sírvele y permanece fiel. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado a rebelarte contra el Señor tu Dios. Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de... ¿Hizo un milagro? ¿Pero qué crees? Me invitó a desviarme de la palabra. Se desvía, o sea, su milagro es para apoyar la mentira. ¿De quién es? Satanás. Sencillo, ¿no? Son criterios que hacen sentido, ¿no? Por eso, Gálatas 1 del 8 al 9 te dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado,
que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Es decir, si alguien te enseña te predica un mensaje diferente al que viene en la Biblia, al evangelio que viene en la Biblia, es maldito, por más señales milagrosas que haga. El criterio no es el milagro, el criterio es qué onda con la Biblia. ¿Sí? Por eso en 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir ¿qué? Inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Sí. Porque la gente se va por la fachada de los milagros. Wow, algo bueno sanó mi mamá o X o Y, pero sí, pero te están invitando a desviarte. Sí. ¿Sí te das cuenta cómo requieres forzosamente tener conocimiento de la Biblia para poder discernir? Si no, ¿cómo vas a saber que te están desviando o no? Sí. O sea, si no tienes conocimiento de la Biblia, eres presa fácil. Vas a sucumbir en el engaño del enemigo. Quinto criterio. Milagros que usan, apuntan a otro mediador espiritual, son del enemigo. Es importante porque hay gente que dice, no, esto es de Dios, pero esto es por medio de otro mediador espiritual. Sí. Algo que habíamos comentado al inicio, en los primeros 2 talleres, habíamos comentado que Dios es el único que tiene autoridad para establecer sus representantes oficiales. Y su único mediador oficial en la Biblia, ¿saben quién es? Jesús. Jesús. Sí. Milagros que usan o apuntan otro mediador. Es que mi pastor me dijo, quien lo haya asignado, el único que lo puede asignar es Dios, y la forma de saber eso es en la Biblia. Sí. Cualquier otro, es que esto es de Dios por medio de esto, es el mismo Dios pero por medio de este otro mediador. En él. Sí. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces dicen, oye, es que Dios hizo un milagro por medio de este otro mediador. Lo siento, mi chavo. Mediador no autorizado. Sí. Jesús dijo en Juan 14:6 que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Entonces cualquier milagro hecho por algún otro mediador, ¿sabes quién es? Del enemigo. Sí. Milagros que llevan a la gente a que no crean en el Evangelio también son del enemigo. Sí. Porque Dios quiere que todos se arrepientan y vengan a salvación. Sí. Ese es el objetivo de Dios. Milagros que llevan a la gente que no crean en el Evangelio, sino que se aparten de él, son del enemigo. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Los milagros de Dios tienen una agenda evangelística. Y tú lees el contexto en el que se hacían los milagros en el Nuevo Testamento, eran para apoyar la palabra que se compartía. ¿Sí? No era para entretener, era para llevar a la gente a Cristo. ¿Sí? Milagros por medio de pecadores no redimidos y típicamente metidos en ocultismo. ¿De quién son? De Satanás. ¿Por qué? El principio que la Biblia te enseña es que Dios no contesta oraciones de pecadores. Pecadores no redimidos. Sabemos que todos tenemos pecado, pero ya hemos sido redimidos. Sí. Hay personas en adivinación, santería y demás que dicen que oran a Dios y es por medio de Él que hacen sus milagros o sus cosas. ¿Quién crees que les contesta sus oraciones? Sí. Juan 9:31 dice, el cieguito con mucho discernimiento dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y está apoyado en Proverbios 28:9 que dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de su ley. Entonces tú ves al personaje y toda la cosa y dices, es que este personaje anda, no teme a Dios y anda metido en ocultismo y hace milagros y dice que es de Dios. ¿Sabes qué? Zafus. Zacarías 7 del 11 al 13 dice, pero ellos se niegan a hacer caso
Ellos se niegan a hacer caso, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando les llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Cuando rechazas a Dios, Él también. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están las sangres de vuestras manos. Isaías 59, del 2 al 3 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separa de su Dios. Son estos pecados las que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras. Sus lenguas murmuran maldades. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. La Biblia te enseña, de hecho, es un tema que abordamos mucho en el taller de la oración. Hablamos de cómo las oraciones que Dios nos escucha. Y ese es un principio. Dios no escucha oraciones de pecadores no redimidos. Sí. Entonces, si ves que es un pecador no redimido, y luego todavía más que está metido en prácticas ocultistas, ¿quién hizo el milagro? Satanás. Sencillo, ¿no? Vamos viendo, ¿sí? Hay gente que me decía, Chuy, es que esta persona dice que ora a Dios y hace milagros y toda la cosa. Entonces está viendo uno de sus videos y dice, no, si yo practico esto y hacemos milagros y demás, y esto lo practico con la lectura de tarot. Sí. Ya no hacía falta saber si era cristiano o no, aunque aparentaba tener título de cristiano, pero ya, ¿sabes que el tipo anda mal y anda metido en el ocultismo? ¿Quién hace los milagros? Satanás. Milagros realizados en estado de inconsciencia son del enemigo. Sí. Déjame explicarte. Dios opera por inspiración, no por sustitución. Es decir, Dios utiliza tu mente consciente, emociones, lo que sabes, el conocimiento, la experiencia, y la pone en un orden divino tal que te lleva a lo que escribes, a lo que haces o lo que dices, a que sea inspirado por Dios, pero no te hace a un lado. ¿Sabes quién es el que te hace a un lado? El enemigo. Dices que no me sirves, hazte a un lado. Y entra a tomar control de ti y te deja en estado de inconsciencia. Sí, te sustituye. Por eso milagros en estado de pérdida de conciencia o en el que saltan tu conciencia. Por ejemplo, la escritura automática dice, no, es que vino Jesús y tomó mi mano y empezó a escribir una carta. ¿Really? Esos milagros son del enemigo. Sí. La posesión. ¿Por qué dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no demonio propio? Gente que aquí ya, sí. Es dominio propio, es decir, es autocontrol. No, el Señor no va a llegar a tomar control por ti. Te va a desarrollar tu autocontrol. Sí, por eso todo milagro y demás, en pérdida de conciencia y demás. Y eso recuerdo, hubo un avivamiento en el 95 y había gente que caía y profetizaba y demás. Y recuerdo que la palabra profética estaba así desatada. Nada más que pues nadie sabía nada de cómo regularlo y no teníamos ningún conocimiento de eso. Entonces, veíamos allí una chica panderista que decía, estábamos todos caídos y alabando al Señor, y el Señor les dice, una chica va a estar diciendo una palabra profética, y total que le llevamos el pastor para que dijera la palabra, y le echaba así como que empezaba a hablar mientras que la llevábamos, y de repente como que despierta, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Yo volteo atrás y digo, es un demonio, caray. Sí, porque no entra, Dios no opera en un estado de inconsciencia. Si entra en un estado de conciencia, ¿sabes quién está operando? Satanás. Sí, Satanás. Por eso dice la Biblia, y la Biblia, que es un libro inspirado, no fue escrito en un estado de trance, de inspiración, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia.
Y tal es así que tú ves cuando lees la Biblia las emociones del autor de la carta o del libro, ves la problemática, ves el estrés que tenía, ves su enojo, o sea, ves a la persona plasmando ahí, pero aún así, en medio de eso, Dios estaba obrando y utilizando las emociones, pensamientos y su experiencia para escribir eso. Por eso es inspirado por Dios. Sí. Entonces, milagros realizados en estado de inconsciencia son del enemigo. Regla de dedo. Sí. Este es el último. Rituales milagrosos no mencionados en la Biblia son del enemigo. Por favor. Ok, ¿a qué me fui con rituales milagrosos? Rituales son prácticas que si tú haces vez tras vez, son repetitivas. Si tú ves en la Biblia que hacían cosas, pero que eran de una única ocasión. Sí, oye, untar lodito para quitarle, para sanarle la vista. No es como que los apóstoles de ahí en adelante untaban lodo en la vista de cualquier ciego para sanarlo. No, era un episodio único guiado por el Espíritu y no repetible. Exactamente, eso. Entonces, tú ves que eran episodios únicos. ¿Sí? Oye, el caso de la serpiente que hizo Moisés en el desierto, caso único, se era para ese episodio y ya no ocasionaba milagros subsecuentemente, ¿sí? Aunque gente le seguía adorando después y Dios tuvo que destruir esa serpiente. Y así con cuanta cosa tú quieras. Cuando me refiero con rituales milagrosos, son prácticas que son de uso recurrente o repetitivo, ¿sí? Rituales o prácticas de uso recurrente que no vienen mencionadas en la Biblia, son de Satanás. Sí. La Biblia, de hecho, limita las prácticas de uso recurrente. ¿Sabes qué ritual es la única ritual que la Biblia me enseña para los cristianos? El uso de oración, confesión de pecados y aceite y posición de manos. Fuera de ahí, nada. Sí, la Biblia enseña el uso de oración, confesión de pecados, uso de aceite, imposición de manos, el nombre de Jesús y la reprensión de demonios. Son los únicos rituales repetitivos en la Biblia. E incluso estos rituales ni siquiera tienen efecto si no son usados por personas que han nacido de nuevo. Sí. Son rituales que son para producir un milagro, que es el uso de la oración, confesión de pecados, uso de aceite, imposición de manos, el nombre de Jesús y la reprensión de demonios. Fuera de eso, ¿qué hay fuera de eso? Oye, pues uso la barrida con huevo, ¿sí? O uso amuletos, ¿sí? O declaraciones para hacer el milagro. Sí. Tengan cuidado con estos. Vamos a entrar a detalle más adelante de eso. Pero son criterios para decir esto. Sí, piedras, cristales. Piedras, cristales, sí, y demás. Entonces, y hay gente, y vamos a entrar a detalle de eso, sí, porque hay prácticas de ocultismo que porque ya hacen el Padre Nuestro, sí, ya es cristiano. No, sí es un ritual que no es instituido por la Biblia. ¿De quién es? El diablo. Sencillo, ¿no? Entonces el dicho de cuando Dios te quiere ayudar, te manda hasta el diablo, ¿aplica o no? Cuando Dios te quiere ayudar, te manda hasta el diablo. Sí y no, sí. Porque Dios envía muchas veces al enemigo, así como Jesús fue llegado al desierto a ser tentado por Satanás para probarlo, para que fuera promocionado. Sí. Pero la Biblia te enseña cuál es el uso apropiado para el enemigo. Sí. Si no sabes utilizarlo apropiadamente, dice la Biblia, tiene el uso apropiado para eso. Y lo quieres utilizar para acudir a sus prácticas ocultistas y para sanidades y cosas por el estilo, sabes que está mal. ¿Sí? Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Así es. Entonces vemos los criterios, son sencillos, ¿no? Pero con eso te va a ayudar a entender, oye, milagros, o que te invitan a una conferencia, o no conferencia, sino
ahorita los muy famosos talleres de milagros. No sé si lo han escuchado. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Enseñan a la gente cómo hacer milagros con ciertas prácticas y demás. ¿Y sabes cuánto cristiano va ahí? Todos. Sí. Porque te manejan de Dios, hablan de Dios, hablan de Cristo también y demás, pero ¿sabes qué? No se cumplen esos criterios. Qué fuerte, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Oye, no te diste cuenta. Y recibiste un milagro que resultó ser del enemigo. ¿Qué haces? No es como que lo devuelvas, ¿no? Oye, pues te devuelve mi enfermedad. Sencillo. Pides perdón al Señor por ello. Te tienes que dar cuenta. Si fuiste o te pudieron... Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, hay milagros que sí son de que papás que estaban metidos en el ocultismo estaban platicando de milagro que le hicieron sobre él cuando era bebito, que fue con el niño Fidencio, ¿fue niño Fidencio? Sí. Pero puede ser una averiguación, así como que, oye, mamá, oye, papá, ¿qué onda? Sí. Entonces, ¿qué haces? Pides perdón por ello. Y ya quitando el perdón por ello, ¿se acuerdan lo que vimos en la sesión pasada? Quitas la base legal, la deuda que contrajiste con el enemigo. Y luego ordenas con la autoridad de Cristo a todo demonio que haya entrado en ti por la práctica que ocasionó ese milagro, que salga fuera de ti. Porque tuviste que hacer una práctica para recibir ese milagro. ¿Qué práctica? Fuiste con una bruja, con un hechicero, fuiste con un chamán, hiciste tales cositas, tales rituales, invocaste, hiciste algo prohibido que ocasionó y desató ese milagro. Pides perdón por ello. ¿Sí? Y ordenas al demonio que haya entrado por esa práctica que salga fuera de ti. ¿Sale? Y eso también nos ayuda a entender el falso don de profecía que a veces se da, que es un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación puede hacerse pasar como de Dios, como el caso de Hechos, capítulo 16, del 16 al 18, que dice: una vez íbamos al lugar de oración y nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que los anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Fíjate cómo el engaño del enemigo, porque se estaba queriendo autentificar como de parte de ellos al ayudarles en su trabajo evangelístico. ¿Sí? Sí. Pero te das cuenta que no es, ¿sí?, por algunos criterios. Uno, como ya hemos comentado con los milagros, no trae gloria a Dios o al Dios de la Biblia o a Jesús. No sabes que no es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si la persona que posee ese don no es cristiana, sabes que no es de Dios, sino que es un espíritu de adivinación. ¿Sí? Los dones Dios los imparte a su pueblo. ¿Sí? No a otras personas. Dicen, no, es que no es una persona que practica la adivinación, tiene el don de profecía. Nah. Si no es cristiano, no. Simples mensajes. Oye, en el contexto de que ves que comercialice con ello. Ya aquí ves a la divina que decía que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Sí. Acá no, bueno, en teoría los profetas y todas esas cosas no deberían hacer negocio con la fe, pero sabes que hay algo turbio ahí. Tú puedes ver que sí. Si dice cosas contrarias a la Biblia, sabes que es de Satanás. 1 Juan 4, del 1 al 3 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto puedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce a Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios, y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Si no reconoces la verdad acerca de Jesucristo, sabes que es del diablo. Sí, dice cosas contrarias a la Biblia.
Oye, si no usa la predicación, si no usa el don para edificarte en la fe, o para exhortarte en la fe para que vuelvas a la fe, o para consolarte en Cristo, sino por puro morbo, sí, o sea, no tiene nada que ver con acercarte a Dios y hacerte crecer en tu fe de Dios, sabes que es del enemigo. Es lo que hacen las personas en las llamadas de los psíquicos y demás, así con que puro morbo, sí, pero no los conduce a Dios, los acerca a Dios, los encamina, sabes que no, sí. 1 Corintios 14:3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Si no fluye para eso, nomás no. Sí. Una vez conocí a una chica cristiana que me decía que tiene el don de profecía. Sí. Me dice, es que viene la profecía y empieza a hablar así como que en palabras raras y me dice, palabras, era como en tipo poema, alegórico, raro, sí, medio locochón. Y luego me da un ejemplo de uno. Yo lo leo y yo, puras cosas incoherentes. Y yo, pues tuve que decirle, dije, el espíritu que tienes no es el espíritu de Dios, es un espíritu de adivinación. Sí. Obviamente se me puso toda loca. ¿Por qué? Porque decía que ella hablaba en profecía y demás y daba la profecía a la gente y era como que código, enigma y todo demás, pero no era para, ni edificaba, ni exhortaba, ni consolaba. Nada, así como que palabras sin sentido y demás, y era como que enigma y que nada más traía confusión. Y lo que decía se apartaba de la Biblia. ¿Sabes? Así como que no necesita hacer mucho. Pero le echaba cristiana y bien intencionada. Sí. De hecho, le preguntaba y le digo, oye, ¿y cómo andas en el conocimiento de la Biblia? ¿La lees? Dice, no, la Biblia como que no es para mí. Yo. No, ser el conocimiento de la Biblia y tienes un espíritu que te habla y dices y no sabes, no tienes conocimiento de la Biblia, ¿cómo vas a distinguir? Sí. Oye, y luego se opera dentro de un contexto ocultista. No, ya, con esto sabes, le pones la cereza al pastel de que sabes que ese don de profecía no es de profecía, es de adivinación. Sí. Y eso nos llevamos al último punto que quiero tratar con ustedes algo rápido en esta sesión. Lo quiero tratar a grosso modo porque hay muchos videos ya por internet al respecto, ¿sí? Y no quiero tardarme mucho en esto, pero quiero advertirles de la actividad demoníaca que también se manifiesta y se lleva a cabo por medio del entretenimiento. ¿Sí? Dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios 2:11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, lo que hace, las estrategias que hace para tratar de engañarnos. Cuando tú conoces sus maquinaciones, ya no te sorprende y ya no te engaña. ¿Sí? El enemigo se presenta como inocente, pero es dañino. O se presenta como bueno, pero es malo. ¿Sí? Y el enemigo es maestro del engaño. Como dice en 2 Corintios 11:14, que se disfraza aún como ángel de luz para tratar de engañar a la gente. Y en la industria del entretenimiento está muy infiltrado en muchos aspectos. Desde la música. ¿Saben que hay artistas que hacen pacto con Satanás? Ahorita es más común saber o entender eso, pero déjame recalcártelo. Es verdad eso. Hay artistas que hacen pacto con Satanás. ¿Sí? Y se sabe que hay satanistas que ponen o graban conjuros en grabaciones, especialmente en las heavy metal y esas pesadillas, ¿sí? Y se sabe también que muchas canciones de pop y demás son inspiradas por demonios. Te platican cómo fue y toda la cosa. De hecho, hay un ministerio que se llama Good Fight Ministries, donde te saca toda el estudio de cómo te dicen los artistas, cómo inspiraron, que escuchaban las voces y que les decían y que eran, sí. Y lo que hace el enemigo es que, por ejemplo, es muy estratégico porque lleva a los fans por un periodo de la vida del artista donde el artista está bien. Como la de que salía en Hannah Montana, ¿cómo se llama? Miley Cyrus. Oye, toda cutie en el programa, toda así bonachona y demás. Y la gente ya generó la fijación por ella, ya la seguía y demás. Y luego el enemigo la lleva por un proceso donde la perdimos y la perdimos con ella y con todos los que la seguían. ¿Sí?
y se vuelven ejemplos de rebeldía. Sí. ¿Y qué pasa con la música? Es algo que quiero que entiendas con eso. Hay música que sí puede causar perturbación e incluso posesión, por lo grave que está eso. Sí. Recuerdo, teníamos una amistad que estaba muy metida con toda esa música de heavy metal y demás. Y yo trataba de convencerlo de que no escuchara eso. Y luego empezamos a ver algunas letras y eran letras que estaban muy pesadas, pero llega un punto donde era tan obvio porque no necesitaba ni siquiera ver las letras, era ver las imágenes y todo para saber que, digo, no, ya si no ves con claridad ese asunto, como que el discernimiento lo tenemos muy perdido, ¿sí? ¿Y qué ocasionaba? Tener esas cosas, eso en tu casa, da base legal al demonio porque estás teniendo su música, entonces hace que el ambiente polule con demonios. Sí, continuamente la música puede ocasionar posesión demoníaca. Y se sabe de personas que, por ejemplo, Marilyn Manson y cosas por el estilo, personas que se meten a escuchar tanto esa música que lleguen a estar poseídos por demonios para ocasionar actos desastrosos o suicidios. Sí. Música que te lleva a eso. Lo que hace es que va alimentando, lo que hace es que viola se rompe se abre la puerta por medio de pecado asiduo. Lo que hace la música muchas veces que alimenta la mentalidad, la depresión y demás, o eso, y hace que se abra la puerta. Sí. Porque maneja ciertas frecuencias que provocan. O que eso. provoca frecuencias. Y hay otras, música clásica que es una frecuencia muy diferente. Así es. Sí. Entonces la música, tienes que estar muy consciente de eso. Sí. Oye, tengo que escuchar música cristiana. No necesariamente. La Biblia te da el criterio en Filipenses 4:8, que todo lo bueno, todo lo agradable, amable, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, eso puedes tomarlo. ¿Sí? Películas, chicos, también. Sí, el enemigo también se mete por medio de la industria de las películas. Hay películas de terror, chicos. Más que la música. Más que la música, no sabría decirte, no me he metido en esto, hay mucha información al respecto, sí hay muchos predicadores que han sacado esto, pero déjame decirte que hay películas de terror en donde las invocaciones que realizan son de verdad. Son de verdad, no son actuadas. Sí. Y el tú exponerte y el estar viendo eso, estás siendo partícipe de un acto ocultista que te expone a abrir puertas de demonios. Uh-huh. O las más leves, que tal vez no ocasionen prácticas ocultistas, pero que sí promueven y giran alrededor de prácticas que son detestables por Dios. Sí. Oye, tal vez no es una práctica ocultista, pero ¿sabes qué? Oye, películas pornográficas. Si tu continua exposición a películas pornográficas va a abrir puertas a demonios de lujuria, adulterio, etc. Sí. Así es. Lo grueso, chicos, es que no solamente películas, caricaturas, está grueso esto. Muchas de las caricaturas, interesantemente, el enemigo ha metido prácticas ocultistas, símbolos que son ocultistas y demás, que son reales ocultistas, que son de satanismo o religiones paganas y demás, en esas caricaturas, que al exponerte eso, primero te preparan para aceptar el mensaje del enemigo. Te familiariza. Pero no solamente te familiariza, puede llegar a ocasionar problemas de posesión. Sí. Hay, muchas criaturas exaltan lo oculto. Por ejemplo, dice mi esposa que estaba bien outdated, pero, porque ahorita hay muchas criaturas más modernas que están bien pesadas, pero vi una de esas de retros anuncios de los Thundercats. Sí. Y luego lo vi y dije, ¿qué onda? Yo lo veía de niño, no, y obviamente con conocimiento ahora de Cristo dices, ¿se acuerdan la invocación de Munra? Que dice, espíritus del mal transforman este cuerpo decadente y hace una invocación y los niños, sí, bien heavy, y los niños jugábamos a eso. Y Shirata también tenía lo suyo, por el poder de Dios. Sí. Pero este mundo hacía toda una invocación y los niños hacían ese tipo de cosas. Luego por eso no les extrañaste que los niños veían cosas en sus cuartos, andan gritando en las noches, no se pueden dormir porque estás atrayendo a presencia de demonios. Sí.
Y luego había también, no sé, ahorita hay muchas caricaturas al respecto, pero tienes que estar muy consciente de eso. O sea, ya estás en el punto donde tú como papá ya ni siquiera puedes estar tranquilo en que tus hijos estén viendo caricaturas. Ya no, el tiempo de donde caricaturas inocentes, pongo con que sea caricatura, sé que va a estar bien, olvídate de eso. Ya no se da. Sí. Gravity Falls. Gravity Falls es un ejemplo, ¿sí? Estaba, o sea, está lleno de símbolos ocultistas, de satanismo y demás. Mi hija vio Gravity Falls y nada más sintió en su espíritu que estaba mal y que era del enemigo. Lo vio en la casa de una amiguita, ¿sí? Y esa caricatura, o sea, estaba tan mal que, o sea, con su niñita, con su poco discernimiento, supo distinguir que eso no era de Dios. Sí. Y yo no sabía ni conocía esa caricatura, y no sé si tú la conocías, amor. Ni mi esposa la conocía. Cuando mi esposa, Gravity Falls, cuando Samantha me dijo que esto era del diablo, la checo y dijo, wow, está pesadísima. Sí. O sea, por eso te digo, o sea, ya no, o sea, si tú como papá cristiano dices, con que sé que caricatura está bien, olvídalo. Si vas a exponer, vas a llevar a tus niños a que abran puertas a demonios o sean perturbados por demonios. Hay incluso juegos como de niños que, porque las criaturas secan sus tarjetas y demás, que son juegos de tarjetas o coleccionables y demás que tienen, oye, tienen demonios, hablan de muerte, tienen conjuros y demás. De hecho, ¿se acuerdan la famosa noticia de Pokémon cuando causó convulsiones a cientos de niños? Sí. ¿Se acuerdan todos? ¿Somos de la gene? ¿Sí, todos? No. Salió en el periódico en el diciembre del 97. Pero fue famosísima esta noticia, corrió todo el mundo. Fíjate lo que dice. Un programa de niños de dibujos animados inspirado por el popular juego de videojuegos Pokémon Monsters provocó convulsiones en casi 700 niños en todo Japón el martes en la noche y obligó a la cadena que lo transmitió a pedir disculpas y suspender las emisiones de la serie. Imagínate viendo la caricatura y convulsiones en todos los niños. Se les pasó la mano. Se les pasó. ¿Sabes en qué otro episodio, en qué otra ocasión se dieron convulsiones? Se dieron convulsiones también jugando el juego de Charlie Charlie en varias escuelas. Los niños estaban convulsionando y demás. Sí, lo dice. El gerente de la programación de Tokyo TV dijo que los niños, en su mayoría en edad escolar, fueron llevados a los hospitales tras mirar las imágenes de una explosión de color rojo vivo y brillante que duró 5 minutos, emitidas 20 minutos después del inicio de Pokémon, la tira animada. El vocero del Cuerpo de Bomberos, que realizó una encuesta nacional, dijo que por lo menos 618 niños sufrieron convulsiones, vómitos, vista irritada y otros síntomas. La mayoría de los pequeños fueron trasladados de urgencia a hospitales por padres angustiados. Imagínate ver a tu hijo así. O sea, dijiste, pues la pongo a ver la televisión, una caricatura, tranquilo, normal, y 120 niños permanecen hospitalizados con síntomas epilépticos. Sí. El primer ministro, nombre raro japonés, participó en el debate nacional convocado por Tokio que dominó además los titulares del día. Sí. Guachu, guachu, guachu. Al comentar la fascinación del dibujo animado en las pistolas de rayo láser, Hashimoto dijo que debía ser considerado curiosamente porque se trata de arma. Sus efectos en las televidentes, agregó, han sido plenamente determinados. Y habla aquí de la epilepsia televisiva. El doctor Yukifuma habla de esos efectos. Luego habla... pero bueno, eso es un ejemplo de esto, ¿sí? ¿Te imaginas la situación? Dices, es caricatura, ¿sí? O sea, tú no puedes ya, la maldad y el enemigo está tan infiltrado en los medios de entretenimiento. Dices, el medio de entretenimiento debe ser algo tranquilo. No, ya el enemigo está metido en cuestiones de fuertes, pero también está metido en adoctrinamiento. De hecho, quiero hacer una serie después para hablar acerca de cómo está metiendo la filosofía gnóstica en el entretenimiento, ¿sí? Pero no solamente tienes en las caricaturas, ¿sí? Juegos también.
De hecho, hablando de caricaturas, sacaron una película hace un año, 2 años mexicana, que era también de guardianes de no sé qué dioses para niños y más, y puro paganismo a todo lo que dices, está fuertísimo. Nombres de espíritus. Nombres de espíritus, invocaciones y demás. Sí, ya no puedes. Y te hacen hacer rituales para lograr tus objetivos. Luego también tienes juegos, y no, dices juegos de mesa. ¿Qué juegos de mesa? Hay juegos de mesa que te abren puertas de demonios como la Ouija, ¿sí? Calabozos y dragones, Dragons and Dungeons, que son juegos ¿cómo se llaman? De participación donde utilizas la imaginación y son cartas donde tú tomas se llaman juegos de roles. Y las invocaciones y las participaciones son netamente ocultistas. Y tú ves quién los saca y son compañías que están metidas en satanismo, ocultismo y todo lo demás. Sí. Todas esas cuestiones. ¿Y esos realmente los juegan los nerds? Esos generalmente los juegan los nerds, así los geeks. Tipo, yo no sabía esto, pero tengo un amigo que hace poco me dijo que él es de los que se dedican a hacer la historia. Porque tienen que crear una historia, crear los personajes y no sé qué tanto, pero... Dragons and Dungeons o Calabozos y Dragones es muy peligroso porque un canal o un medio para tener contacto con el mundo espiritual es la imaginación. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Es que cuando te da una descripción realista o de lo que realmente hay en el mundo espiritual, ¿sí? Y ya tú llevas a imaginarla, tú lo que estás haciendo es abriendo una puerta, una brecha para tener contacto con el mundo espiritual. ¿Sí? La sesión pasada hablaba de cómo un chavo que tenía este juego Calabozos y Dragones llegó a un punto donde la imaginación ya no la podía controlar, simplemente se les aparecían a los personajes. Sí. Y una vez se le aparecían los personajes de ese juego. Y una vez se le apareció un personaje de esos en la escuela, en el salón. Y le dice ese personaje, dice, invíteme a entrar dentro de ti. Y fue el que lo invitó a entrar dentro de él y estaba obviamente poseído. Sí. Creo que sea con imagen reptiliana, sí. serpientes, dragones. No me acuerdo el dato. De hecho, creo que lo documenta Rebecca Brown en uno de sus libros. Creo que es el tercero. Sí. Criterio para discernimiento, chicos. Creo que en cuestión del entretenimiento hay cosas muy obvias, ¿sí? Hay cosas muy obvias. Y el espíritu, si mora dentro de ti, dice, ¿sabes qué? Aquí no le entro, ¿sí? Pero hay cosas que no son tan obvias, ¿sí? Porque no son, oye, no tiene invocaciones o cosas así muy pesadas. Pero tú puedes preguntarte, oye, ¿promueve y exalta prácticas y comportamientos que Dios detesta? Déjame explicarte. Generalmente en cualquier película vas a encontrarte algo de ocultismo. Que tiene el brujo, que tiene ¿cómo se llama? El del Señor de los Anillos, Gandalf y tal cosa. Y tienes a una figura que es periférica a la punto central, ¿sí? Pero hay películas como la de Harry Potter, que exaltan y promueven un comportamiento que es el que Dios detesta. Sí. Y tal vez tú no salgas poseído de la película, ¿sí? Pero la problemática ahí, ¿sí? Por ejemplo, el Harry Potter, o sea, no solo lo menciona, sino que promueve y lo exalta. Dice Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Oye, exalte, promueve la brujería, la hechicería, la rebeldía, la idolatría, el lesbianismo, el ocultismo, la inmoralidad. Son ya películas que son para, ¿sabes qué? Mejor ni te metas, ¿sí? Y dices, oye, yo tengo la madurez, yo sé que eso está malo, nada más lo hago como entretenimiento. Tal vez tú puedas tener la madurez que tú para poder ver, analizar y demás. Pero te quiero dar esta advertencia. Si lo vas a hacer, hazlo tú solo y que nadie más se entere. Tú solo y que nadie más se entere. Sí, hay cosas que dices, oye, esto está medio turbio. ¿Por qué? Porque si esas cosas, no hay cosas buenas que parezcan malas. Y Pablo te invita a considerar esto. 1 Corintios 8, del 8 al 12 dice, pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Sí. Si otros
Pues si otros te ven a ti con conocimiento superior, comiendo o haciendo algo que es bueno pero que parece malo, en este caso era comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán adelantados a violar su conciencia a otros a hacer lo mismo? Sí. Así que por causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Entonces, te digas, oye, yo sé que esto está dentro del criterio, no me va a causar ninguna problemática, yo ya sé que eso es malo, no lo voy a fomentar la práctica, pero ¿tu participación promueve algo que Dios condena? Y debes aquí considerar a los niños. Y en ese sentido ten temor de Dios. Porque si tus niños te ven viendo cosas, ¿sí? O asistiendo a cines, a funciones y demás, y ellos no tienen el criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo, en el sentido de que ven eso y dicen, esto, pues, sí. Mateo 18:6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. ¿Sí vamos a lo fuerte que es esto? Sí. Por eso el exponerte a un entretenimiento equivocado no solamente podría abrirte puertas o exponerte a perturbación demoníaca, sino también podría llevar a otros a que caigan en eso. Sí, entonces si te ven a ti que tienes el conocimiento de que sabes que yo sé que la brujería no nada que ver, no lo voy a practicar, no nadie sé que está mal, no nomás lo voy con entretenimiento, pero ve tu hijito o demás que eres súper fan de Harry Potter y él no tiene ese conocimiento, sí, y no le aclaras ese punto, ¿qué va a pasar? Expones a otros. O si te ven, no solamente tu hijo, cualquier otro niño que pueda verte asistiendo a ese tipo de películas que fomentan ese tipo de prácticas, ¿qué va a pasar? Va a fomentar eso. Sí. Que tu límite sea el tropezar de los otros. Sí. También el otro criterio que te va a ayudar es, oye, sospecha su fuente. Sí, Mateo 7:20 dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. O sea, tú puedes conocer algo por su fuente. ¿Sí? El fruto te lleva a una fuente. Oye, si el tipo que hizo la película, o el tipo que compuso esa canción, o el tipo que hizo ese entretenimiento, sabes que es satánico, ¿para qué le metes? Oye, si sé que Katy Perry hizo un pacto con Satanás, ¿para qué me expongo? Oye, sé que Lady Gaga hizo también, ¿para qué escucho sus rolas? Sí, digo, de por sí está muy claro que son inmorales y promueven lesbianismo y un montón de cosas. ¿Para qué te expones? La estrategia de Satanás ha sí. dominado ya el 90% y así, todo es así. Así es. Oye, eso no quiere decir que todo esté mal, pero si ya sabes que la persona está metida en el satanismo, o sea, piénsale 2 veces o estate más alerta. Oye, si sabes que tiene un mensaje oculto la rola, además, no te expongas. Oye, sabes que el tipo es un anticristiano, sí, velo con reserva. O sea, mantén tu reserva si no te arriesgues cuando ves que la fuente, el personaje que está haciendo ese entretenimiento está metido en cosas de satanismo y ocultismo. ¿Sí? Y evalúa el resultado. 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del error. ¿Sí? Las cosas que el enemigo produce van a traer audiencia típicamente, porque el mundo escucha las cosas que el enemigo produce. ¿Sí? Y tú puedes discernir mucho de, lo que de eso por lo que el público consume. Porque el público se va a abalanzar a lo que el enemigo le ofrezca. Oye, es muy famoso, la gente lo ama y todo eso, es como que, a ver, ¿qué tiene? Algo debe tener aquí medio raro, ¿sí? Lo más impresionante es que aún ellos diciendo que han hecho esos pactos, la gente los sigue escuchando. Sí. Oye, tú puedes ver, por ejemplo, oye, ¿quiénes son las personas que consumen ese producto, ese entretenimiento? ¿Quiénes son los que la alaban o siguen a tal artista, tal producción? Sí. Y te topas con personajes hoy artistas alabando a otros artistas que están metidos en cosas bien heavy. Y dices, oye, es que ya para que ese tipo lo alabe, lo aprecie,
sabemos que algo debe estar mal ahí, truculento, ¿sí? Y evalúa el estilo de vida de las personas. Te va a ayudar a discernir dentro del contexto, no solamente el contenido, sino evaluar a las personas. Hay una artista, por ejemplo, no pone no es de entretenimiento, pero sí es de obras de arte. Ya está el satanismo metido en las obras de arte, imagínate. Que se llama, ¿cómo se llama esta artista? Bueno, es una satánica y produce obras de arte, diseñadora, toda la cosa, sí. Y dentro de su ámbito, la gente sabe que es satánica, sí. Así de ese punto, la saben bien que es satánica. Ahorita no me acuerdo el nombre, cómo se llama, sí. Y luego ves a varios artistas, cantantes y de la industria del entretenimiento alabando sus obras y demás y sabiendo que entonces alabándolas. Sí, alabando a la chica, no, que es una excelente artista. Luego ves que cuando en sus exposiciones, sabiendo que ella es satánica y demás, qué artistas van y qué artistas dices, sí. Entonces tú ves eso y dices, oye, de pincitas, o sea, no te expongas, sí. Sabes que lo que van a producir va a ser para llevar a la gente a esa condición espiritual en la que ellos están, sí. Por eso, lamentablemente, ya pasaron los tiempos donde, podías prender la tele y tranquilo sabiendo que iba a haber buen entretenimiento o también cuidado con las series. Hay series que son terribles, sí. Y eso es para que entonces estés alerta con las antenitas paradas, no son cuernitos, son antenitas paradas, para que puedas estar consciente de que el enemigo puede también engañarte por medio del entretenimiento y exponerte, prepararte para perturbarte o para poseerte, ¿sí? Por medio de estas áreas, juegos, música, películas y demás, ¿sí? Sé muy discernido con esto. Entonces no bajes la guardia con esto. Ya pasan los tiempos de la inocencia. Ahorita más que nunca estamos expuestos a mucha actividad demoníaca por todos lados. Sí. ¿Qué voy a ver entonces? ¿Qué le voy a poner a mis niños? Retro, picapiedra. Que se pongan a leer. No, hay varios programas. De hecho, mi esposa consiguió haciendo promoción, consiguió un tipo Netflix, pero cristiano para niños. Se llama Jelly Telly. Sí, pagas una membresía y tienes caricaturas, series y demás para niños cristianas. Dices, wow, entonces tú sabes que cualquier cosa que escojan ahí van a aprender, van a ser edificados y van a ser entretenidos. Al punto de que mi esposa, Samantha le platico una historia de la Biblia que me dice, no es así, papá. Era tal actor, tal personaje de David dijo eso a Saúl y eso sí. Y yo, ¿cómo supiste eso? Lo vi en la caricatura. Y yo, dices, órale, o sea, lo que realmente es increíble, cómo el entretenimiento no solamente entretiene, te enseña, te endoctrina, ¿sí? Te edifica o te va contaminando, ¿sí? Y es algo que tienes que entender esto. Lo que tú consumas, tal vez no te abra puertas, muchas cosas no te van a abrir puertas, de hecho, pero van a meterse aquí en tu corazón y de ahí va a salir el tipo de fruto que produces, ¿sí? Porque tú aprendes hábitos, formas de pensamiento, patrones, creencias y demás por lo que tú recibes y lo que te has expuesto continuamente. Sí. Entonces, si andas todo carnal y demás y dices, ¿de dónde viene todo esto? Evalúate, ¿qué estás viendo? ¿Qué programas y demás? Hay series que cristianos no deben de ver. De hecho, ahorita que Netflix saca series que son así fuertísimas. Por ejemplo, cuando estuvo de moda la de House of Cards, ¿sí? Pues mi esposa y yo hoy vamos a ver el primer capítulo, ni lo pudimos terminar de ver. Dije, ¿qué es esto? O sea, pura intriga, mentira, inmoralidad, o sea, pura así basofia, así, coman. Es muy vista, la recomiendan mucho. No la he visto, pero me la recomiendan. Sí, o sea, a lo que voy es, no puedes ver cualquier cosa. Tú como cristiano tienes que ser muy selectivo, porque sobre todo cosa guardada debes de guardar tu corazón, lo que entra a tu alma. ¿Sale? Terminamos con una oración. Amado Padre Celestial,
Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, en este proceso de santificación, Padre. Señor, te pedimos que nos perdones también porque no hemos sido discernidos en lo que hemos consumido, Señor, en lo que hemos dejado entrar en nuestra mente y en nuestra alma. Padre, si nos hemos expuesto a entretenimiento malsano, Señor, a prácticas que te desagradan, Señor, te pido que nos perdones, Señor. Y que nos ayudes a morir a nosotros mismos para que, Señor, sacrifiquemos esos deseos de buscar ese entretenimiento que se ve muy atractivo, Señor, pero que mate el alma. Ayúdanos, Señor, a ser selectivos, a ser discernidos, para coger lo mejor para ti, Señor, porque no queremos que nada estorbe el fruto que tú nos has llamado a producir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.